Y todo esto, ¿verdad? Sí, bien. Que yo recuerde, nos hemos quedado aquí. Es decir, representa en la noción de Europa potencia, hay un elemento decisivo, que es evidentemente el eje París-Berlín. Eso es obvio, o sea, el eje del Imperio Franco, y el hecho además de que en el mundo Europa es central. Si se coge un mapa, Europa de alguna forma es el centro del mundo, luego veremos por qué. Bueno, es el centro del mundo, entre otras cosas, porque está a caballo entre las llanuras rusas por este lado, y Siberia incluso, y Estados Unidos y el continente americano por el otro. Si este esquema se amplía a Moscú, que está aquí, entonces la centralidad aumenta. ¿Por qué? Porque está entre, por un lado, el Atlántico y el continente americano, y por el otro lado la otra gran potencia, que es China, que aparece ahora ahí. ¿De acuerdo? Pero además es que, por otra parte, Europa tiene una vocación geoestratégica de centralidad. La historia de los países tiene que ver con muchos factores, ¿no? Lucha de clases, lucha de sexos, lucha de razas, luchas de religiones, luchas de culturas, estructuras familiares diferentes, capacidades tecnológicas distintas también. También influye paradójicamente la posición. Bueno, paradójicamente, no sé por qué he dicho paradójicamente. También influye la posición. Entonces vamos a delimitar el mapa general geopolítico de esta cuestión, el principal actor y la evolución previsible. Marco general. El mundo se divide en tres partes. Lo que se llama la World Island, o sea, la gran isla mundial, que es la suma de Europa más Asia más África, ¿de acuerdo? Y por otra parte, bueno, la gran isla mundial, que se divide en dos. Primero lo que se llama el Heartland, o el corazón de la gran isla mundial, que más o menos cubre esto. Ese es el corazón. Sobre la base, por cierto, de un teorema, llamado teorema de Mackinder, que dice: quien controla el cuadrilátero de Bohemia-Moravia controla el corazón, controla Europa. Quien controla Europa controla el corazón del mundo, y quien controla el corazón del mundo controla la gran isla mundial. Y no tiene más que un pasito para ser el dueño del planeta. Esto puede explicar, aquí está Praga, esto puede explicar por qué en lo que Hitler va haciendo a lo largo del tiempo, pues recuperación del Sarre, o recuperación de Renania, recuperación de Austria, recuperación incluso de los Sudetes, no pasa nada. Y sin embargo la Segunda Guerra Mundial evidentemente se desencadena a partir del momento que las tropas alemanas entran en Praga. ¿Por qué? Porque los británicos se enfrentan a Alemania por el control de los Balcanes, que están aquí, pero temen mucho que, en virtud del teorema de Mackinder, efectivamente Hitler tenga una actitud, tenga una posición absolutamente predominante en Europa, que ya no haya posibilidad de dar marcha atrás a la hora de poderlo frenar, ¿no? Yo creo que el teorema de Mackinder es una chorrada, pero la gran isla mundial existe y el Heartland existe, y eso es verdad. Quien controla Europa controla el Heartland, quien controla el Heartland controla la gran isla mundial. Bien. Esto es el Heartland. Y esto que hay alrededor de él se le llama Rhineland, que es tan importante como el Heartland, como luego os explicaré. Después hay una segunda isla mundial, no tan grande como esta, que es el continente americano. Desde la segunda isla el dominio del mundo es imposible. La segunda isla tiene una ventaja considerable, es muy difícil conquistarla porque está aislada por dos océanos que no son moco de pavo, uno el Pacífico, otro el Atlántico. Pero precisamente lo que hace la superioridad de ella en que no puede ser invadida, hace la inferioridad de ella en que le es muy difícil poder dominar la totalidad del planeta desde esa segunda isla. ¿Por qué? Porque necesitaría una base, vamos,
no solo una base, sino un aparato logístico de transporte de fuerzas en los dos sentidos tan absolutamente colosal que eso no existe en la historia. Y por otra parte, incluso aunque ponga pie, que es su obsesión, en las riberas opuestas a las suyas, luego veremos por qué, ni aún así tampoco puede conquistar esta masa, que es en principio inconquistable. Esta masa la puede conquistar a ella con dificultad, ella no puede conquistar esta masa bajo ningún concepto, ni con dificultad ni sin dificultad. Y ese es el drama de Estados Unidos. No es el caso, por lo tanto, de Estados Unidos, el de la gran isla mundial. A la segunda ley de Mackinder dice que la gran isla mundial puede dominar el mundo si, además de dominar la gran isla mundial, se dota a sí misma de una fuerza naval y aérea equivalente a la de la otra isla. Si esta zona, aparte del poderío militar terrestre, se dota de una fuerza aérea y marítima equivalente a la que tiene la gran potencia insular, entonces en ese momento esta es la dueña del mundo. Ese sí es el fin de la historia, según diría el señor Fukuyama. Problema: para poder tener una fuerza aérea y naval eficaz a la hora de contrarrestar la fuerza aérea y naval considerable de la otra gran isla, la potencia territorial o terrestre dominante, sea Francia, sea Alemania, sea Rusia, sea la suma de dos o de tres de ellas, necesita controlar los accesos al mar. Por tanto, necesita controlar, se llama uno, la cadena de penínsulas, Escandinavia, Normandía, Bretaña, la península ibérica, Italia, Grecia, Turquía. Y, si es posible, además, una serie de islas posteriores. Canarias, Azores, Malta, Chipre, Creta. Porque la potencia marítima siempre se intenta apalancar para resistir a la potencia terrestre dominante en estas zonas. Esto hace, por lo tanto, una cosa curiosa, que es cómo se puede ver en la historia de Europa la influencia considerable que la anterior potencia marítima dominante tenía en Noruega, Bélgica, Holanda, Portugal, si es posible España, Italia, Grecia. ¿Por qué? Porque la segunda ley de Mackinder dice que si llegando efectivamente al Greenland la potencia terrestre dominante tiene una potencia, si tiene un poder aéreo y marítimo equivalente al de allá, ya no es necesario echar los datos, ha ganado, domina el planeta. Para lo cual, esta es a la hoy potencia marítima dominante, a lo mismo que hizo Inglaterra en aquel entonces. Es decir, no permitir que en las riberas opuestas a las suyas la potencia occidental dominante llegue. ¿Por qué? Para que la potencia occidental dominante no pueda desplegar frente a la segunda gran isla mundial su poder marítimo y aéreo. ¿Para qué sirve la OTAN? Es exactamente esto: el control por parte de Estados Unidos de la ribera opuesta a la suya a través del Atlántico. ¿Para qué existía el pacto del suroeste asiático, el cual estaban Corea, Vietnam, Tailandia, etcétera, etcétera, la llamada OTASE y Japón? Para que Estados Unidos pudiera tener presencia en la ribera opuesta a la suya, cruzando el Pacífico. ¿Por qué en estos momentos, por ejemplo, Estados Unidos aprieta mucho a Japón para que Japón se alinee sobre su política exterior norteamericana? Porque, no pudiendo ya tener el pie en China, solamente tiene que ya prácticamente en Corea del Sur, poner al menos tener la garantía a través de Japón de poder intervenir en algún momento en esa ribera opuesta a la suya. ¿De acuerdo? Y esta es la cuestión. Entonces, esa tensión entre la potencia terrestre dominante, que hoy sigue siendo Rusia, no se confundan ustedes, es la más temible. Porque Francia ha sido temida en la época de Luis XIV y en la época de Napoleón como potencia terrestre dominante. Alemania ha sido temida en la época de Guillermo II y en la época de Hitler más como potencia terrestre dominante. Pero las dos son derrotables, como de hecho se ha podido ver. La única no derrotable es esta. Por tanto, siempre ha habido por parte de los anglosajones una obsesión sobre esta. Y sobre eso de que esta se pueda poner de acuerdo con Alemania y con Francia para el reloj de la historia. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Como lo dije la otra vez, hace esto.
por este lado, es decir, intenta sumar Tony Blair, señor Aznar, Berlusconi y los turcos, con los griegos no puede contar, y luego intenta que esto no se pueda dar. ¿Cómo? Integrando en la NATO y controlando Polonia, bueno, los bálticos, Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Hungría. Por un lado se acerca el eje franco y por otro lado se corta la posibilidad de que el eje franco se prolongue hasta Moscú. Y esto hace, por lo tanto, que, por ejemplo, cuando los rusos y los alemanes firman, como firman hace poco, un acuerdo de pipeline para pasar el gas por el mar Báltico en lugar de pasarlo por Polonia, Polonia ponga el grito en el cielo. ¿Por qué? Si a Polonia nadie le iba a cortar el suministro, precisamente porque Estados Unidos se da cuenta de que evidentemente hay un eje energético ya por de pronto que saltando por encima de Polonia, que ellos sí controlan, une Moscú a Berlín y por lo tanto lo une a París. Vean ustedes, esto no puede ser así, es así. No es lo único que influye, pero influye mogollón. Mucho más de lo que la gente piensa. Por lo tanto, dicha tensión se puede percibir en la práctica anexión de Gran Bretaña, Irlanda e Islandia por los Estados Unidos. O sea, Gran Bretaña, Irlanda e Islandia virtualmente entonces son como Estados del otro. 2. Las presiones de Estados Unidos sobre Escandinavia del Oeste, o sea, Noruega, España, Portugal, Italia, los italianos y los turcos, para que sigan lo más posible la órbita de Washington. De ahí, por ejemplo, la actitud de cambios de Washington significándole a Zapatero que no le gusta lo que está haciendo y quiere ver a lo que hace, pero que mejor vuelva a revivir. 3. El mantenimiento de la OTAN y su extensión a toda la franja de estados que separa a Rusia del espacio franco. 4. El mantenimiento RQR del eje franco-alemán. Sin embargo, viene a contrarrestar, es el otro elemento de la tensión. Hay una frase de Gaulle que era mucho menos anti-alemán de lo que la gente piensa, ¿no? Pero ahora no vamos a extendernos sobre esto. La frase de Gaulle, después de que Francia le devuelve a su imperio la descolonización, es en un famoso discurso allá en Phnom Penh, por allá, donde de Gaulle dice a los americanos: retírense de Vietnam porque esta guerra ustedes la van a perder. Que en el momento toda la derecha se echó contra de Gaulle, los americanos también, pero al final el viejo tuvo razón. Y donde habló de la llamada segunda descolonización. Es decir, Europa ha devuelto sus colonias. Ahora, la segunda descolonización es que Europa deje de ser la colonia de estos. Y lo dijo con toda claridad. Y hay que reconocer que en estos momentos, evidentemente, el mantenimiento del eje franco-alemán, cualquiera que sea, digamos, las vicisitudes de si manda a la derecha, si manda a la izquierda, si coincide o no coincide, el mantenimiento, a pesar de todo, demuestra evidentemente que la gente está pensando en esa segunda descolonización. 4. Otro elemento de tensión es el establecimiento de relaciones preferenciales, tal. ¿Por qué este último punto? Lo he puesto aquí. Hasta 1918, la principal potencia marítima, esta, asoció o aseguró su predominio prácticamente practicando lo que las almas buenas llamaron teoría del equilibrio continental. Es decir, que no hubiera alguien que mandara demasiado fuerte en Europa, sino que los ingleses miraban porque los franceses no se podían comer los españoles, los alemanes se podían comer los franceses, los italianos se podían comer los alemanes, supuestamente, etcétera, etcétera. Realmente no era una teoría de equilibrio continental, era una estrategia de salchichón. Es decir, cada vez que en Europa despuntaba una potencia con vocación continental, España no lo es, ¿eh? España no es una potencia de vocación continental, que de hecho, por cierto, le costó su imperio. O sea, el hecho de que España pretendiera ser simultáneamente una potencia marítima y una potencia continental en virtud de los lazos entre de la Casa de Austria con el Sacro Imperio Romano Germánico es lo que provoca el hundimiento del poderío español. Realmente España, como expliqué al principio, pues no sé si lo expliqué, si lo explico ahora, es una isla, porque los Pirineos son 400 kilómetros prácticamente infranqueables. Por tanto, esta es una isla y esta es otra isla. Y son dos islas atlánticas. Por tanto, la vocación, digamos, geopolítica y geoestratégica de España no es el continente, es el mar. Que eso en la historia de España pues no haya sido al final posible, entre otras cosas porque aquí los ejércitos y los gobernantes estaban mucho más preocupados por machacar a su propia población que por asegurar realmente un predominio del país y el centro del mundo, tal y cual. Recuerden ustedes que hubo un tiempo en que se barajó la posibilidad de que la capital de España fuera Lisboa, lo cual por cierto era totalmente lógico. Era mucho más lógico que la capital de España, del Imperio Español, fuera Lisboa que no Madrid. Entre otras cosas porque Lisboa era un puerto atlántico de más considerable y España era España más Portugal más
las posesiones que tenían en América. Luego resulta que esto pasó a mejor vida porque Felipe II prefirió Madrid, según parece, primero porque las señoras llamaban faltas más largas, y en segundo lugar porque previamente había comprado unos terrenillos por aquí que luego amortizó, ¿verdad? Revendiéndolo en la edificación de la capital de España. ¿Sabían lo de los terrenillos? Y el que no corre vuela. Lo de Marbella ha estado siempre. ¿Por qué vamos a engañar? Bien. En fin, los principales candidatos sucesivos a la hegemonía continental son eliminados uno tras otro con ayuda de los competidores. La Francia de Napoleón es eliminada por Inglaterra gracias a los prusianos, los austriacos y los rusos. La Alemania de la primera mitad del siglo XX es eliminada por Inglaterra en la Primera Guerra Mundial gracias a los franceses, a los rusos, a los serbios y a los americanos, y la segunda vez, a partir de 1933, ya Inglaterra intenta una última vez y con ayuda de los americanos, de nuevo de los franceses y de los rusos, pues termina con la hegemonía alemana. En la segunda mitad del siglo XX se acaba con la hegemonía rusa, pues poniéndose de acuerdo americanos, ingleses, franceses, alemanes, italianos y todo lo que se podía prestar. Los rusos duraron más tiempo, duraron 75 años. ¿Por qué? Porque Rusia en sí es un planeta y porque además durante un montón de tiempo tuvieron el apoyo chino. Y China es otro país que es indestructible. Como me explicó a mí un general soviético, no sabemos qué hacer con China. Bombardear China es como meter una espada en un bloque, en un metro cúbico de mantequilla. Tú entras, luego no estás entrado, ¿qué haces? ¿No? Vale. En todos los casos en los que se ha tratado de prescindir en Europa de Rusia, esto es importante. O sea, Rusia es la parte más importante del Heartland. Cada vez que se ha intentado prescindir de ella, cada vez que la potencia continental dominante ha intentado enfrentarse a ella, ha fracasado. Por lo tanto, la recentralidad de Europa se hará con Rusia, o si no, no se va a hacer. Y usted es Napoleón. Napoleón tenía una relación casi homosexual con Alejandro. Luego viene la bronca, Alejandro empieza a desconfiar de Napoleón. No sé si ustedes han visto la película de Napoleón, la última que ha salido en Francia, conviene verla, o sea, está traducida al español, son unas 3 horas, pero es una película magnífica, y se ve en el momento determinado cómo Napoleón actúa de una forma despótica, y ya el ruso se echa para atrás diciendo que se ha creído, que yo aquí soy, la verdad, el marajá de las Indias, y él es, en fin, el gran dios blanco que todo lo decide. Y entonces se parte la alianza entre Napoleón y Rusia. Sin embargo, evidentemente Napoleón, apoyado en Rusia, hubiese sido indestructible. Eso es evidente, como luego veremos otros. Pues aquí la historia de Napoleón hubiera sido radicalmente distinta si hubiera conservado el apoyo ruso frente a Inglaterra. Pero eso requería una Rusia implicada en Europa, una Rusia socia, y no una Rusia a la que decía esto: tú de Europa no te preocupes, mira, aquí hay muchos hindúes, te los dejamos, tú le quitamos los hindúes a los ingleses, y esto para ti, aquí tú lejos, el Cáucaso si quieres, pero poco más. El mismo error que hizo Hitler, que cabreado con los rusos, dijo, bueno, pero vamos a ver, ¿por qué no van ustedes para la ruta a las Indias? O sea, allá abajo. Y los rusos, que no son gilipollas, este nos quiere mandar los segundos, ¿verdad? Y la capital va a decidir. Bueno. Primera Guerra Mundial, el hegemonismo alemán en Europa sucumbirá ante una coalición en la que Rusia y Francia ayudan a la Gran Bretaña. También en 1918, y ante el hecho de que la derrota alemana de 1918 fue por los pelos, la Gran Bretaña redistribuye cartas, y a partir de ese momento ya se apoyará no tanto en Francia, porque ya no se fía de ella, porque Francia hubiera podido ser derrotada por los alemanes entre el 14 y el 18, si hubiera sido por los demás, sino que se va a apoyar en Estados Unidos. Apoyándose en Estados Unidos, Inglaterra se hace de nuevo inderrotable. Hitler desbarata la jugada. Inglaterra se apoya en Estados Unidos y consigue que los francos del oeste se enfrenten a los francos del este. ¿Cómo desbarata la jugada Hitler? Pues con el pacto Ribbentrop-Molotov. En virtud del pacto Ribbentrop-Molotov, Alemania se apoya en Rusia, mientras que Inglaterra se apoya en Estados Unidos. Pero Hitler comete el mismo error de Napoleón. Miren lo que he escrito yo hace poco. No fueron los anglosajones, sino los soviéticos, liderados por Stalin, quienes vencieron a la Alemania nazi, a su estratega Hitler y al ejército más temible históricamente conocido. Lo increíble de esto es qué calificación médica merecerían tanto la entrada en guerra de Napoleón como la de Hitler contra Rusia, teniendo en cuenta que ambos tenían, y lo sabían, como principal enemigo a Gran Bretaña. Napoleón a Gran Bretaña. Hitler, que era otra época, sabía que su enfrentamiento decisivo sería con Estados Unidos. Pero, en fin, como enemigo principal a Gran Bretaña y como aliado evidente el mayor enemigo de los anglosajones en el continente, es decir, los rusos.
Cegado por su racismo, Hitler le hace la guerra a Rusia, potencia continental, y le hubiera gustado aliarse con Inglaterra, potencia marítima. Buen ejemplo de cómo una ideología puede ser causa de una total ceguera política. La invasión de la URSS por el ejército alemán es el mayor absurdo geopolítico y geoestratégico del siglo XX. Y recogía dos cosas, una de un francés, un historiador francés, Michel Tournier, dice: la ruptura del pacto germano-soviético de 1939, acaecida en junio del 41, contribuyó a hacer creer que el pacto era una simple tregua que precedía a un ajuste de cuentas a muerte. Pero no es esto lo que se desprende de la letra de los acuerdos germano-soviéticos ni de su aplicación. En realidad, el pacto constituía una verdadera alianza que abarcaba desde el suministro a gran escala de materias primas y carburantes por parte de la URSS. De hecho, los bombarderos alemanes enviados sobre Londres llevaban queroseno soviético. Esto y hasta el envío de maquinaria, armas e incluso técnicos por la del Tercer Reich. O sea, Alemania mandaba maquinaria, armas y técnicos y Rusia le daba queroseno, carbón, hierro, etcétera, etcétera. No hay que olvidar que para hacer una guerra en la que el material y los ingenios motorizados desempeñaban un papel nuevo y primordial, Hitler carecía cuantitativamente de todo. La autarquía alemana, problemática en tiempos de paz, se convertía en una quimera en tiempos de guerra, entre otras causas porque Inglaterra mantenía el bloqueo marítimo. Por eso la potencia continental necesita una fuerza marítima equivalente a la potencia marítima dominante. Inglaterra mantenía un bloqueo, como en época de Napoleón, que impedía la importación de mercancías indispensables procedentes de los países neutrales. Pero durante los 22 meses que duró el pacto germano-soviético, la URSS cumplió escrupulosamente sus obligaciones, llegando a efectuar compras en países neutrales por encargo de Alemania, hasta el extremo de que en junio de 1940 Molotov, ministro de Asuntos Exteriores soviético, al felicitar al embajador de Alemania en Moscú por la victoria alemana en Francia, señaló que tal victoria no hubiera podido ser posible sin la URSS. Los resultados fueron magníficos. La URSS y el Tercer Reich se complementaban armoniosamente. Adosada a los territorios inmensos y los recursos inagotables de la vieja Rusia, Alemania era invencible. Su situación era comparable a la de la Gran Bretaña adosada a Estados Unidos. ¿Estaba Hitler tan loco como de remate para destruir la sólida base que había salido dar a su poderío? Entonces, tenía un servicio de inteligencia que le dijo: ¿para qué vas a depender de que estos un día puedan cambiar de opinión? Métete ahí dentro, esto se va a derrumbar como un castillo de naipes en 3 semanas y así podrás tener la seguridad de que siempre te puedes apoyar en ello. Bueno, detrás de la puerta que Hitler tira patadas, en lugar de un castillo de naipes estaba allí. Y le valía por el lado. Así de sencillo, no más. Cualquier esbozo de... Estoy en clase, madame. Cualquier esbozo de Europa potencia pasa por lo tanto por el eje París-Berlín-Moscú, pero yendo hacia Moscú. Fíjense lo que el embajador Gossup, en un libro que se llama París-Berlín-Moscú, dice. La historia de Francia y la de los alemanes está mezclada, como la escala de los alemanes y la de los rusos. Una parte de nuestra historia es común: el imperio de Carlomagno, migraciones recíprocas han influido duraderamente sobre estos dos países. Nuestro reino, Francia, fue fundado por los francos, a los que debemos hasta el nombre. Todas las regiones y países que se hallan entre Alemania y Francia, zona correspondiente a la antigua Leotaringia, antiguo reino de Lotario, tienen una cultura noble, francesa y germánica, y aún hoy son bilingües. Cuanto más se amplía la Unión Europea, menos disponen Alemania y Francia por sí solas de medios para influir sobre el conjunto, pero ni la Gran Bretaña, que solo entró en la construcción europea para impedir que se hiciera contra ella y con el propósito de limitarla a una mera zona de libre cambio, ni la inestable Italia, ni España, cuyo peso económico y estratégico es aún insuficiente, pueden ofrecer a Alemania o a Francia una alianza de recambio. A lo que hay que añadir el hecho de que los dos países constituyen una continuidad espacial de más de 140 millones de habitantes. En todo caso, la evolución de las mentalidades ligadas a las necesidades geopolíticas y geoestratégicas que acercan a Alemania a Europa y Europa a Francia, reforzarán esta alianza de razón. Un Frankenreich, un imperio de los francos, diferente de Frankreich, imperio franco, y de Deutschland, tierra de los alemanes, en torno al plátano azul, pues expliqué lo que era la famosa concentración industrial, que combina un posicionamiento geoestratégico excepcional, los mayores ejércitos convencionales de Europa Occidental y Central, la única capacidad nuclear realmente independiente en el seno del antiguo mundo libre, y un cada vez más marcado sentido de que una cosa son los intereses de Europa y otra los de los USA e incluso los de los anglosajones. Cuando he dicho antes que virtualmente Islandia e Inglaterra están en este momento anexionados por Estados Unidos, bueno, en el caso de Islandia es evidente, puesto que la protección de Islandia la asegura Estados Unidos mediante un cuerpo expedicionario que
Irlanda, bueno, pues prácticamente lo mismo, no porque haya tropas americanas aquí, aunque hay alguna base, sino porque además el lobby irlandés en Washington y el lobby irlandés y el lobby americano irlandés en Washington son poderosísimos. Recuerden ustedes que el final del IRA viene fundamentalmente por una mediación norteamericana. Pero es que además aquí está la llamada teoría de las dos llaves. No sé si expliqué esto la última vez. Uno me dirá, hombre, no solo Francia es potencia atómica, Inglaterra lo es también, sí, pero Francia tiene las dos llaves en su poder. Siempre hay dos llaves para disparar los cohetes, por seguridad. Mientras que aquí, una llave está aquí y la otra está allí. O sea, que Inglaterra no dispone de su armamento nuclear. Por eso digo que virtualmente, no solo por el señor Tony Blair, sino por este mero hecho, realmente Inglaterra está sometida a un país que tiene armamento nuclear, pero que para utilizarlo depende de otro, porque si el otro no le da la llave, no lo puede utilizar, evidentemente que está bajo el control del otro. Bien, para Washington, una pesadilla americana es que Europa se dé cuenta que sus intereses son distintos y de que el eje se prolongue hasta Moscú. Dice, entonces la pesadilla se transformaría en catástrofe histórica. Ahora fíjense esta frase de Putin en el 2001 en el Bundestag alemán. Europa no puede a plazo reforzar su reputación de poderoso e independiente centro de la política mundial si no une sus medios con los hombres, el territorio y los recursos naturales rusos y con el potencial económico, cultural y de defensa rusa. Dice, Rusia es el socio energético ideal para Europa. Es importante para Europa no depender exclusivamente del petróleo y del gas de Oriente Medio, zona políticamente inestable y controlada por los norteamericanos. Es Putin el que habla, Rusia posee las mayores reservas mundiales de gas e importantes reservas petrolíferas no explotadas, a la vez que desea aumentar sus exportaciones de electricidad a Europa. También hemos desarrollado una industria nuclear y al estar en el mismo continente son más fáciles establecer infraestructuras para el transporte de energía. Si ustedes ven ahora, la política de Putin a través de Gazprom consiste efectivamente en hacer que Rusia sea indispensable al eje franco-alemán porque es la única que le puede asegurar la independencia energética. Y ahora la frase de De Gaulle. Bueno, esta no es de Gaulle todavía, precisamente porque el potencial de Francia, Alemania y Rusia unido, y más con España, es inmenso en los ámbitos de lo energético, pero también de lo científico, de lo económico y de lo militar. Es por lo que dicho es necesario para reequilibrar las relaciones entre Europa y Estados Unidos, corregir no pocos efectos perversos de la mundialización liberal y lograr una Europa segura e independiente en un mundo bipolar, que lo dijo De Gaulle en 1949. Y yo digo que hay que hacer una Europa sobre la base de un acuerdo entre franceses y alemanes. Una vez constituida Europa sobre esas bases, entonces tendremos que mirar hacia Rusia e intentar de una vez por todas hacer una Europa entera con Rusia. Ese es el problema de los europeos, de verdad, es el mío. Bueno, la cuestión es si es el momento o no de hacer esto. Hombre, el momento. Tampoco hay momento de decir, no, esto se va a hacer como el pacto Ribbentrop-Molotov. No, la historia no va a esas cadencias. Pero sí, yo creo que sí estamos digamos en un momento largo en el cual de hecho se va así, y aquí no es el famoso pipeline es así, y la actitud de Francia más Alemania más Rusia en la segunda guerra de Irak y también en parte en la primera pues lleva en esa dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que esto nos obliga a analizar dos cuestiones. Uno, ¿debe Europa o no jugar a la mundialización? ¿Es la mundialización real o no? ¿O es otra cosa la mundialización? O sea, primero, ¿la mundialización es mundialización o es otra cosa? Y dos, ¿Europa debe jugar a eso o no? Porque eso sea un fenómeno que vaya para adelante o ya es un fenómeno que está en retroceso. Y tercero, ¿el Imperio Americano realmente tiene posibilidades de mantenerse o está en decadencia? ¿Vale? Mundialización. El mundo como aldea global cultural, perdón por la expresión, leches. Como aldea global religiosa, como ustedes comprenderán, menos todavía. En este momento una parte importante de la bronca no es que sea religiosa, bueno, pero se ampara en determinadas formas de religiosidad y en determinadas reivindicaciones religiosas, en determinadas reivindicaciones identitarias por la vía de la religión. Vamos a dejarlo esto. ¿Es el mundo una unidad de consumo? No seamos absurdos. Como mínimo la mitad de la humanidad no ha visto jamás un teléfono. No me estoy refiriendo a esto, me estoy refiriendo al teléfono ese que había colgado en la cocina. La mitad de la humanidad no conoce lo que es un teléfono. Entonces, no, mire usted, es que el partido de fútbol lo ve todo el mundo. Todo el mundo, es que la gente tiene tendencia a pensar que él y su entorno es todo el mundo. Yo les digo a ustedes que hay un montón de gente que no ve los partidos de fútbol aun cuando gana el Barça, hombre. ¿Por qué? Pues porque no tienen un televisor.
porque no tienen ni aparato radio, porque no tienen ni teléfono, porque no tienen ni agua corriente. Yo nací en África, yo puedo decir, y en Asia hay un montón, que ya sé que cada vez se venden más teléfonos portátiles, pero se venden más teléfonos portátiles ahí donde la red cubre, ahí donde, en fin, hay una infraestructura para, y no, evidentemente, en una especie de unidad del mundo que obviamente no existe. Yo me acuerdo, cuando yo era pequeñín, todavía había mapas de la Europa durante el siglo XIX, donde ponía pues imperio francés, imperio alemán, imperio tal. Y había una zona que ponía interiores. Yo dije, va, yo que me saliera aquí, dije, pues ahí será que habrá fieras, que habrá hombres fieros. Luego me enteré más tarde de que decía, aquí no hay nada, excepto fieras. No. Entonces, el proceso de mundialización, yo nací en África, con la excepción de las minas de oro de África del Sur, y si ustedes quieren, de las minas de cobre de Catata, del gas argelino y de las minas de diamante de Angola, bueno, del petróleo de Cabinda. Si Austria se hundiese, si África se hundiese en el mar, excepto esto que acabo de mencionar, la repercusión económica en el mundo sería nula. Se da igual, no existe. África como continente, excepto en los puntos que he dicho, no existe. Es económicamente irrelevante, políticamente irrelevante, militarmente irrelevante y científicamente inexistente. Por tanto, proceso de mundialización, en el sentido de que el mercado cubre la totalidad del planeta, no es verdad. Eso no es verdad. Lo que sí es la mundialización, esto sí es verdad, es, en primer lugar, una marcha atrás del capitalismo en una cierta tendencia a volver a lo que era el capitalismo antes de la guerra de 1914. ¿Por qué cambia el capitalismo durante la guerra del 14? Pero cuando empieza la guerra del 14, todo el mundo pensaba, los militares tienen la mala costumbre siempre de pensar que la guerra siguiente es como la guerra anterior. La guerra anterior, más importante, no debe ser la guerra de secesión, debe ser la guerra franco-prusiana que terminó en 3 meses. Entonces la idea era de que si había otra guerra en Europa, duraría 3 meses. Sería la guerra rápida, alegre y feliz. Donde los soldados irían al frente con una flor en el fusil, porque en un mes se tenía resuelto. Al cabo del primer mes de la Primera Guerra Mundial, lo único que estaba resuelto era la pregunta famosa de si ya se tenían municiones o no. No quedaba ni un tiro de cañón, ni un tiro de pistola, ni un tiro de fusil. Si no hubiésemos sido tan imbéciles, pues hubiéramos acabado la guerra en ese momento. Pero como la Primera Guerra Mundial es la guerra más absolutamente absurda que la historia de la humanidad haya conocido, porque de fondo todavía nadie sabe por qué carajo empieza la Primera Guerra Mundial, o mejor dicho, se lo puedo explicar a ustedes. La guerra franco-prusiana y la guerra civil norteamericana habían demostrado la importancia del ferrocarril a los efectos de la movilización. En aquel entonces, todos los países tenían redes de ferrocarril en forma de estrella: Francia, Alemania, Austria-Hungría, Rusia. Para poder ganar una guerra, había que poder movilizar lo antes posible, de forma a tener, desde los puntos donde estaban dispersos, concentrar las tropas y luego mandarlas al frente concernido. ¿De acuerdo? Pero el problema era que, una vez lanzada la movilización y el transporte por ferrocarril, que era esencial, si tú interrumpías el transporte, todo el plan se te derrumbaba y tardabas prácticamente 4 meses en volver a poder arrancar. Por lo tanto, aquel que decretaba la movilización no podía ir excepto hasta el final de la movilización, porque el primero en pararla, pues no es maricón el último, es maricón el primero. Perdía. Entonces nadie lo quiso parar. Y como nadie lo quiso parar, empieza la Primera Guerra Mundial. Punto. Y se ha acabado. Reconocerán ustedes que es una historia bastante lamentable, ¿no? Teniendo en cuenta que la Primera Guerra Mundial pretendió producir fácilmente 20 millones de muertos. Fue la Primera Guerra Mundial. No tenía de fondo motivos reales. O sea, Rusia no tenía por qué montar una guerra mundial por el asesinato de Sarajevo. Austria no tenía por qué invadir Serbia por el asesinato de Sarajevo. Francia no tenía por qué estar deseando que Rusia atacara a Alemania para recuperar Alsacia-Lorena. Francia al final de la guerra recuperó Alsacia-Lorena, que es una cosita que es aquí. Y gastó en la recuperación de Alsacia-Lorena casi 2 millones de hombres para recuperar una población de 1,5 millones de personas. Eso es la Primera Guerra Mundial. Que además termina en catástrofe con un tratado de Versalles que evidentemente replanteaba clarísimamente que esto ya no iba a ser más que el primer acto de un drama muy superior, que es un drama que tendrá tres actos: 1, la Primera Guerra Mundial; 2, la Segunda Guerra Mundial; 3, la Guerra Fría. O sea, en definitiva, la Primera Guerra Mundial termina en 1989 con la caída del muro de Berlín. Estamos bien. Bien,
Como las municiones se han acabado al mes de empezar la Primera Guerra Mundial, el Estado interviene en la economía. Hay que hacer que las máquinas giren, hay que hacer que las mujeres hagan girar la maquinaria cuando los hombres están al frente, hay que hacer que las mujeres y los niños sean los que cosechan, hay que hacer que los viejos hagan labores de policía, hay que asegurar que toda esta gente come, hay que asegurarse de que toda esta gente se viste, hay que asegurarse que toda esta gente su moral está mantenida a un nivel alto, etcétera, ¿no? Y entonces esto hace que el Estado interviene en la economía. Y de hecho hoy, todo el instrumental de intervención estatal en la economía es el que se crea en 1914-1918 para que el Estado impulse la economía en el esfuerzo de guerra. Todo. Hasta la desvinculación entre la moneda y el oro. Viene así. Entonces, siempre las monedas han estado vinculadas a reservas de oro. A partir de 1918 eso se quiebra. Se pasa del patrón oro al patrón de cambio oro y después al patrón dólar. Después de la Primera Guerra Mundial viene la Gran Depresión, pero ya antes de la Gran Depresión empiezan formas de lo que se llamaría el capitalismo keynesiano. Es decir, el capitalismo anterior a 1914 era libre cambista, con libertad de circulación de personas, con regulaciones laborales ínfimas, es decir, prácticamente ninguna protección laboral o casi, y por lo tanto era muy parecido a lo que en estos momentos hay con alguna matización. La matización era que el centro financiero del mundo estaba aquí, en Londres, mientras que el centro financiero del mundo está aquí, en Wall Street, que es otro rollo, ¿no? Pero bueno, a partir de 1918 esto cambia y entonces empiezan a aparecer formas de capitalismo modificadas que serán llamadas el keynesianismo. El keynesianismo tiene varias vertientes. Un keynesianismo es, por ejemplo, pero de propiedad pública, es el sistema soviético, que se implanta en 1918-1919 en Rusia. Es un keynesianismo, solo que un keynesianismo autoritario en lo político y basado en la propiedad pública de los bienes de producción y por tanto una planificación autoritaria. Bien. 1923, Mussolini llega al poder, inaugura una nueva forma de keynesianismo, con planificación autoritaria, pero con autoritarismo político, pero propiedad privada. Vale. Estados Unidos inaugura una nueva forma de keynesianismo también, es el New Deal de Roosevelt, la planificación indicativa, no autoritarismo político, pero sí grandes obras públicas para relanzar el empleo, keynesianismo. El keynesianismo fundamentalmente se basa en la idea siguiente: el pobre consume mucho más que el rico. ¿Por qué? Porque el rico tiene de todo, y por lo tanto el rico, no por ganar 10 veces más que un pobre, come 10 veces más plátanos que un pobre. Por lo tanto, si se quiere colocar los plátanos, hay que dar más dinero al pobre. Que si come un plátano al día, le multipliques el sueldo por 10, no se comerá 10 plátanos, pero se comerá 3 o 4. Mientras que el rico no va a aumentar su consumo de plátano porque ya lo tiene topado. Excepto si quiere pescar una indigestión. Eso es el keynesianismo. Es decir, que es hacer que el motor económico funcione sobre la base del consumo. Quien consume, el que tiene poco para consumir, si se le da medios para poder consumir. Y luego viene otro, Hitler de 1933, establece una nueva forma de keynesianismo. ¿Por qué? Bueno, planificación autoritaria, propiedad privada, sistema político autoritario y economía de guerra. Sencillamente, y por tanto la maquinaria lanzada a tope. Esto va a modificar el capitalismo. En Alemania, por ejemplo, al igual que en la Francia del Frente Popular, aparecen las vacaciones pagadas para los obreros, la limitación de jornada laboral. En Alemania, por cierto, con un incremento de presión considerable sobre las rentas altas y sobre las fábricas, de presión fiscal. Que la gente tiende a olvidar, pero fue así. O sea, no fueron los pobres los que financiaron la guerra en Alemania. La guerra en Alemania fue financiada por los ricos y por las rapiñas de los países de al lado, pero no por el alemán de a pie. El alemán de a pie está muy protegido. De la misma manera que en 1936 en Francia, el Frente Popular pues estableció una serie de protecciones importantes. Este keynesianismo va a seguir después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial primero lo ha destruido todo, luego hay que reconstruirlo. Y para reconstruirlo todo necesita mano de obra y esa mano de obra hay que pagarla, y como se paga la mano de obra pues se pagan salarios y por tanto la máquina gira. Además hay buenas innovaciones tecnológicas, productos nuevos que hasta entonces no existían, por ejemplo la misma reacción, pero también los aviones de largo recorrido, la aparición por ejemplo de fibras sintéticas distintas que van evidentemente a democratizar bienes que antes, digamos, eran prácticamente solo exclusivamente disponibles para los ricos, como es el nilón, el rayón.
la aparición de la gasolina sintética, aunque eso se abandonó, la aparición del buna, es decir, de un derivado del humo del carbón para hacer neumáticos, bueno, y se hicieron carros de combate y aviones. Y no hay una cosa más parecida a una fábrica de carros de combate que una fábrica de tractores. ¿Qué es un carro de combate? Un tractor con un blindaje y un cañón. No es más eso. Pero además había miles de empresas trabajando para el Estado, haciendo metralletas, fusiles, etc. Quien tiene una fábrica de metralletas hace perfectamente una fábrica de máquinas de coser. Quien tiene una fábrica de metralletas transforma rapidísimamente esa fábrica de metralletas en una fábrica de nevera, en una fábrica, no de microondas, porque todavía no lo sabía, pero una fábrica de hornos, en una fábrica de lavavajillas, no sabía, pero sí, ya de lavadora, etc. O sea, hay una explosión de la industria electromecánica brutal que amplía considerablemente el mercado y que fuerza la maquinaria económica y etc. Después está el hecho de que durante la guerra se fornica poco, como he sabido, y por tanto hay que recuperarse después de la guerra. Y por tanto, si durante las guerras la tasa de natalidad se derrumba, después de la guerra la tasa de edad sale disparada para arriba. Con lo cual, nuevas escuelas, guarderías, ¿cómo se llama esto? Ropa para los niños, comida de niños, patatí de niños, patata de niños. Todo esto relaja. Además, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial se ha hecho mucha prospección petrolífera, mucha prospección de gas, se ha obligado a que aquellos que poseen materias primas no tienen la banca porque si no se les cae el pelo y por lo tanto las materias primas sean particularmente baratas. Es decir, un cóctel, en el buen sentido de la palabra, explosivo, que va a permitir que el keynesianismo, que dura 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, sea calificado por los economistas como los 30 años gloriosos de la economía del mundo. Fíjate. Problema del keynesianismo. Se basaba en una presión fiscal alta y en pequeños beneficios para las empresas multiplicado por una gran cantidad de bienes producidos. El problema del keynesianismo también es que, por tanto, a la derecha no le gusta el keynesianismo. ¿Por qué? Porque el keynesianismo requiere una cierta tasa de inflación. Hay una ecuación, n multiplicado por v igual p multiplicado por q, n la masa monetaria, v la velocidad de circulación del dinero, p los precios medios, q la cantidad de bienes producidos. Si yo sé que v es una constante, eventualmente es igual a 1, y yo logro controlar p mediante, por ejemplo, una política de precios o de castigos, aquellos que disparan demasiado los precios, o sea, v es igual a 1 y p es una constante, entonces cualquier incremento que yo hago en n se producirá un incremento en q. No sé si lo he expresado con suficiente claridad, pero matemáticamente es evidente. Si v es igual a 1 y p es constante, cualquier incremento o descenso de n producirá un incremento o descenso en la cantidad de bienes producidos. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que nunca p es constante. Nunca logras que p sea, o lo puedes lograr, pero al precio de, llamar a los empresarios y decirle, vamos a ver, yo soy Hermann Göring, ministro del plan, aquí les paso a ustedes el plan, donde ustedes van a fabricar lo que el Reich diga, a tal precio, con tal cantidad de materias primas, tal tasa de beneficios, los beneficios se repartirán de la siguiente manera y el resto se invertirá. Si a ustedes eso les parece bien, pues el Führer está muy contento, y si a ustedes no les parece mal, entonces les daré este otro folleto, según unas excursiones muy bonitas que hemos montado a Das, Majdanek, Auschwitz, Birkenau, vale. Haciéndolo así, claro, que es constante. Pero si no lo haces así, felizmente, pues entonces siempre te producirá un incremento. O sea, el incremento de N se va a repartir en proporciones desiguales entre P y Q. Si fuerzas demasiado la marcha con N, P empezará a patinar, se disparará la inflación. Ahora bien, el problema de la inflación para el capital es este. El interés real del dinero es igual al interés nominal menos la inflación. Es decir, el dinero que yo meto en un banco para que me rinda, es el ejemplo más sencillo, que es el interés real, lo que realmente a mí me da, es lo que el banco dice que me da. Por ejemplo, el banco dice, pues le da hasta a usted 10%. Bueno, ahora mi borracho, muy poco es el depósito. 10%. Sí, se lo agradezco mucho. Pero si la inflación es del 8% anual, entonces realmente ese 10% se reduce a 2, porque el 8% me quita del 10% 8 puntos.
y por tanto el interés real será 2%. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo ideal? Hombre, que evidentemente la inflación sea igual a cero. Es decir, si el banco le diera el interés nominal del 10% y la inflación es igual a cero, 10% menos cero, interés real 10%. Más aún todavía, orgasmo empresarial. Si la inflación es negativa, entonces ya la leche. Si me dan 10% de intereses, pero la inflación es negativa, si la inflación, por ejemplo, es de menos 2 porque los precios bajan, menos 2, el interés real, 12. ¿Capichi? Bien. Pero esto, claro, aplicar esto, y poder llegar al menos a esto, la inflación del cero, implica acabar con el keynesianismo, porque implica que no puede haber déficit presupuestario y que hay que reducir los gastos sociales hasta que no haya déficit presupuestario. Y en eso estamos, chicos. Por eso cada vez vais a pagar más por los másters, por las casas, tendréis menos jubilación, y viviréis mucho peor que como yo viví. Yo viví los 30 años dorados. Y vosotros vais a vivir, sobre todo los más jóvenes, en los 30 años jodidos, ¿verdad? Pero, claro, el capitalismo venía cargándose al keynesianismo. Para compensar, por otra parte, la saturación de mercado, ¿qué es lo que dice? Que el capital pueda moverse en cualquier dirección con tal de que pueda ir allí donde el rendimiento es mayor. Es decir, libertad de circulación de capitales. ¿Y cómo aumentar más los beneficios? Haciendo que compren los ricos, o sea nosotros, y fabriquen los pobres. Es decir, aquellos a los que se acepta que se puedan morir lamentablemente de hambre a los 40 años. Siempre cito el chiste del gitano. El gitano por la calle, ay, qué pena, puto tanto gitano, ¿qué te pasa? Se me murió el burro. Oye, pues sí, lo siento mucho, bien, ya se te pasará. Si el siguiente gitano, ay, mi burro, que le querías mucho al burro, sí, le quiero mucho al burro, le quería mucho, bueno, hijo, ya se te pasará. Tercer día ya, me dijo que tenía el burro. El burro era excepcional. ¿Por qué era excepcional? Se murió justo cuando le enseñé a trabajar sin comer. Esa es la filosofía del capitalismo ahora. Vender aquí con a tasas de beneficio tanto más altas cuando que el precio pagado por fabricar acá es más bajo. Y aquí, bueno, si vamos a África, más abajo, o si vamos a Asia, es perfecto, porque comen arroz, poquito, porque además no son muy grandes, trabajan los domingos también, no tienen vacaciones, ni seguridad social. Como son además trabajos de poca calificación, pues no pasa nada, porque haya que renovar el personal a los 30 años, porque a los 30 años le hayas pillado. ¿Me he explicado? Ya. Ustedes saben lo que hacen, ¿eh? Que sí, que la pelota está en nuestro tejado. Pues ya, 57 años. ¿Cuál es la traducción de esta historia? En tanto el capitalismo tiene que modificarse, se modifica. Y cuando ya no es necesario modificarse porque la relación de fuerzas ha cambiado, vuelve a lo que era antes de 1914. Y es lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo al sector antes de 1914. ¿Qué significa esto? No que la situación sea exactamente igual, porque como os he dicho, el eje financiero del mundo fue desplazado. No que sea exactamente igual, porque evidentemente hay seguridad social. Y muchas empresas viven de la seguridad social. Y si suprimen la seguridad social, las empresas van a quebrar. Además que la gente se echaría a la calle a tiros. ¿Vale? Pero sin embargo, hay libertad de circulación de capitales como 1914, libertad de circulación de mercancías como 1914 y lo que se llamará tendencia a la deslocalización, que antes de 1914 significaba vender en la metrópolis y fabricar en el imperio. Es lo mismo. Lo que pasa es que ahora, al menos en aquel entonces, la metrópolis se ocupaba del imperio, mientras que ahora el imperio fabrica, ya no es imperio y además apaña el oro. Y como caramelito dice, pero eres independiente. Que es tu banderita, tu himno nacional, te regalo una Kalashnikov, 3 aviones para que los hagas desfilar el día de la fiesta nacional y encantado que estás. Ya, por lo tanto, se ha vuelto al capitalismo rey. El problema es qué capitalismo ya hemos dicho, sino ¿de quién? Bueno, miren ustedes, de las 100 más grandes empresas del mundo, el 50% son norteamericanas y virtualmente el 60% son anglosajonas. Porque en este sistema mundial de la mundialización, el núcleo del sistema son los países del llamado Tratado UNCUSA. ¿Han oído hablar de esa historia? ¿No? ¿No han oído hablar de la red de Escalón?
Durante la Segunda Guerra Mundial, para escuchar a los alemanes, y después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, se firma un pacto entre unos países para crear una red de escuchas que permite interceptar todos los mensajes del enemigo. La red de escucha es reconvertida a partir del momento en que se derrumba la URSS en una red de escucha global que sirve a Estados Unidos tanto para espiar los antiguos territorios soviéticos como para espiar sus aliados. ¿Cómo se dan cuenta los aliados, concretamente los europeos, de que esto existe? Porque en una oferta, en un contrato de venta de aviones, los americanos las apañaban sistemáticamente en varios contratos para ofrecer precios más bajos que los de los europeos. Y ya la cosa mosqueó. Entonces se descubrió que UCUSA existía. Una red enorme de ordenadores, de satélites artificiales y de antenas escucha todo lo que ustedes transmiten por teléfono alámbrico e inalámbrico, e incluso algunos dicen incluso hasta que por fotocopias. Bien. Esta red recoge esta información que es trasladada a uno de los servicios de inteligencia americanos, la llamada NSA, Agencia Nacional de Seguridad, que son unos enormes ordenadores que procesan todas estas llamadas. Bien, esto son 5 países que se pusieron de acuerdo, bajo la tutela de Estados Unidos. Se pusieron tan de acuerdo en una forma tan secreta que hay incluso jefes de gobierno de algunos de estos países que no se enteraron de que ese pacto funcionaba. Entonces, países. 1, 2, 3, respondo otra vez. Estados Unidos. Y después, este es 1. 2. Faltan 3. 3, Australia. 4. Fácil. Ya, pues por el camino vais muy bien. Canadá y Nueva Zelanda. Claro. Ese es el tratado de UCUSA. Es el núcleo del sistema. Ellos son los que mandan. Japón y Europa somos las tribus bárbaras de defensa del imperio. El imperio son ellos, UCUSA. No es que los demás no estemos en el tratado porque no queramos, es porque no nos dan entrada. Punto. Así es sencillo. O sea, no nos han pedido entrar. Y cuando alguna tenía alguna veleidad, como por ejemplo en algún momento Italia, le han dicho que no, que ellos se apañan solos y que no hay ningún problema, que no es necesario más gente. 60% de las grandes empresas del mundo son anglosajonas. Por cierto, no existen las empresas transnacionales, ni las multinacionales. Todas tienen su nacionalidad. Y si ustedes quieren saber cuál es la nacionalidad de una empresa, pregunten dónde está la sede madre. Y se ha terminado. Entonces, ¿dónde está la sede madre de Coca-Cola? ¿Dónde está? ¿Dónde está la de ITT? ¿Dónde está? ¿Dónde está la de Peugeot? ¿Dónde está la de Renault? ¿Dónde está la de Mitsubishi? Y verán ustedes rápidamente cuál es la nacionalidad de la empresa. ¿Esto qué significa? ¿Estamos ante un proceso de mundialización o estamos ante un proceso de recolonización unipolar? Es decir, es como si la teoría de Marx, según la cual la competencia, la competitividad, hará que cada vez haya menos empresarios y cada vez más proletarios, se hubiese aplicado a los imperios. Fíjate, en el siglo XIX hay bastantes imperios. Después de la Primera Guerra Mundial, existe el imperio otomano, existe el imperio húngaro, existe el imperio ruso, existe el imperio alemán. Ya no están. Bien, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se reconstruye el imperio alemán, se reconstruye el imperio ruso, pero no el imperio otomano, no el imperio austrohúngaro. En Segunda Guerra Mundial, ¿qué desaparece durante la Segunda Guerra Mundial? De nuevo el imperio alemán, el imperio ruso se mantiene, desaparece el imperio italiano, desaparece el imperio francés, desaparece el imperio inglés, desaparece el imperio holandés, desaparecen los restos del imperio español y desaparece el imperio portugués. Quedan entonces 2 imperios enfrentados, este y este. ¿Qué pasa en 1969? Que este tercer imperio se acabó. El imperio hoy es este. Por tanto, no hay proceso de mundialización. Hay proceso de que este va a por los imperios de los demás. Y en función de lo que antes hemos dicho, y en función de que antes China no contaba, pero ahora China sí cuenta, el famoso eje estratégico que antes pasaba, aquí, con el coordinato de Bohemia-Moravia, desde el polo norte hasta el polo sur, se desplazó después a los Balcanes, aquí, conforme la URSS se retiraba. Y ahora ha sido de nuevo desplazado, ¿dónde? A Afganistán, aquí. Es lo que se llama el creciente de luna de la crisis. Todas las grandes broncas que hay actualmente
se producen en este creciente del mar, que va hasta el Pacífico y que consiste en la continuación del famoso rollback, que es la fase posterior de la política de contención. Containment, que eran Estados Unidos y otras naciones deben contener Rusia, al rollback, y ahora que la hemos contenido, la mandamos para casa. Bueno, por lo tanto, recolonización unipolar en favor de Estados Unidos. Pero, por de pronto, todo proceso de este tipo requiere una ideología. Cuando nosotros los españoles fuimos a conquistar América, íbamos allí, desde un punto de vista ideológico, a extender la cristiandad, ¿de acuerdo? A hacer que gente que no conocía el auténtico Dios conociera al Dios. Luego había unos negocietes y unas cuantas indias que estaban muy bien, pero eso fue una cosa al menos ideológicamente secundaria. Hubo sus problemas, como Bartolomé de las Casas, el pobre, que tuvo que explicar que los indios no eran animales como los negros, sino que había que tratarles mejor. Que Bartolomé de las Casas tiene muy buena prensa en este país, el que es defensor de los indios, sí, pero vio usted la argumentación. Claro, es que el indio no es como el negro, no es un animal, por lo tanto hay que tratarle bien, es casi un hombre. No sabían esto de Bartolomé. Ay, Fray Bartolomé era muy complejo, ¿eh? O muy de la época. Bueno, luego vinieron los franceses, que como todo el mundo sabe, conquistamos también otra mitad del mundo. Claro, para extender los valores de la Revolución Francesa, por Dios, no íbamos a otra cosa. Y los ingleses, con Rudyard Kipling, para enseñar a los demás la civilización, era el fardo del hombre blanco. El hombre blanco llevaba sobre sus espaldas los destinos de las tribus inferiores, que siempre lo sería, pero algo se podía hacer con ellas, ¿no? Siempre, por lo tanto, ha habido una justificación ideológica. ¿Cuál es hoy la justificación ideológica de la recolonización unipolar? Es difícil. El Bush lo ha intentado, ¿no? Extender la democracia en el mundo. Bueno, evidentemente eso ha durado 3 años. Pero había otra ideología que consistía en decir, no, y la otra ideología es la mundialización. Sin mundo abierto, sin fronteras, donde todo esté resuelto, porque el crecimiento va a ser tan brutal que no va a pasar nada en el fondo, sino que va a ser la gran solución. Hay un artículo que se ha publicado hace 3 meses en una revista norteamericana, el Harper's Magazine, que viene más o menos a decir, esto lo había puesto yo y luego le leo el Harper's Magazine. El sistema se está colapsando lentamente, sus costuras revientan con crujidos cada vez más sonoros. Por eso pierden sus más fieles defensores elección tras elección. En Polonia los liberales han perdido una tras otra las últimas elecciones legislativas y presidenciales. Victoria pírrica de Angela Merkel, con además los liberales excluidos de la coalición que va a gobernar. El Partido Conservador Británico, el candidato a la jefatura de ideología más liberal, David Davis, lo tiene muy difícil frente a David Cameron, conservador partidario de la potenciación de la empresa pública. Charles Kennedy, líder del Partido Liberal Demócrata, reclama, de comillas, un programa socialmente progresista, cierra comillas. Blair, en su contribución al debate sobre el modelo social europeo, cita como uno de los valores principales comunes de los 25, abre comillas, la importancia del sector público y la calidad de los servicios de interés general. No puedo ser lo que estoy viendo bien. Sarkozy en Francia ha puesto sordinas sobre ultraliberalismo, mientras Villafén solo cura por el patriotismo económico. Patriotismo económico, una forma fina de vender una idea que hasta ahora no nos dejaban vender de su partido de idea, se llama proteccionismo. En lugar de decir proteccionismo económico, ¿qué estamos haciendo? Patriotismo económico. O, ¿cómo podríamos llamar eso también? Creo que lo puse por aquí. ¿Cómo es esto? Bueno, ahora me vendrá, ¿no? Prioridad, todo el mundo habla de patriotismo económico, traducción proteccionismo, voluntarismo económico, traducción intervencionismo estatal, prioridad de empleo y reactivación vía la demanda, traducción keynesianismo. El New Harper, que dice mate, dice, las grandes teorías económicas normalmente duran más de unos decenios. La teoría del liberalismo salvaje de esta, pero anterior, apenas tenía 30 años cuando se hundió en 1929. El comunismo duró 75 años en Rusia y 45 en Europa Central, pero con un recurso intensivo a la fuerza militar y policial. El keynesianismo, si se considera no solo su variante de posguerra, sino la forma que revistió durante la Gran Depresión, vivió 45 años, los 30 gloriosos de las 15 anteriores. La actual mundialización, caracterizada por el determinismo tecnocrático y tecnológico y por el culto a los mercados, a su vez tiene 30 años. Hoy ha muerto.
y los síntomas de declive eran claros y se manifestaban desde 1995. Dicha mundialización, o sea, la ideología de la globalización unipolar, es una mezcla religiosa trincherada hacia certidumbres tales como que el Estado-nación iba a declinar en provecho de los mercados mundiales, que la economía y no ya la política y las armas forjarían el destino de la humanidad, que la liberalización iba rápidamente a conducir a equilibrios internacionales insensibles a las contingencias de los antiguos ciclos económicos, que el crecimiento de los intercambios comerciales inflarían las velas de todos los barcos fueran occidentales o de los países de desarrollo, que la prosperidad de los mercados transformaría las dictaduras en democracia, que toda esta evolución iba a acelerar al nacionalismo irresponsable y al racismo y a la violencia política, que la economía mundializada crearía la estabilidad en merced de empresas cada vez mayor y por lo tanto inmunizadas frente a las quiebras, que de dichas multinacionales emergería un nuevo liderazgo internacional liberado de todos los apriorismos políticos localistas, que el surgimiento del poder de los mercados y el declive de la política nacional acabaría con el endeudamiento público, que con estados ya nunca deficitarios nuestras sociedades conseguirían una definitiva estabilidad, que en definitiva las fuerzas económicas mundiales libres para actuar nos iban a proteger de los errores engendrados por los orgullos locales y aportar a todos prosperidad y felicidad. Consecuencias, dice aquí el autor, de esta nueva teología de la explotación. Como dado lo preconizado todo tenía forzosamente que funcionar perfectamente, no se quiso reparar en que cuando la máquina jadeaba era algo más que una sencilla y corta recesión. Es decir, no, la cosa iba yendo mal, pero como no podía ir mal, pues no se tomaron medidas, porque eso iba a ser pasajero. ¿Se acuerdan ustedes de la net economy? Eso iba a ser la leche. La net economy, nunca más el paro, nunca más empresas deficitarias. Era lo nuevo, todo el mundo iba a ser net. ¿Dónde está la net? ¿Dónde está la net hoy? Ya no hay net, ya nadie habla de la net economy. Bien. 2. Los gobernantes, los gobiernos de oposición fueron alcanzados por un síndrome de parálisis. Y es que la nueva ideología integraba una estrategia exhaustiva llamada mundialización, con una respuesta para cada problema. Puede haber algo más seductor, aportaba soluciones simples y radicales, y al igual que todas las religiones, situaba la responsabilidad última en una entidad invisible e intangible, el mercado. No es que los gobernantes quieran que esto sea así, pero es que el mercado dicta. El mercado. ¿Saben ustedes lo que es el mercado? A nivel mundial, ¿saben ustedes lo que es el mercado? 2.000 familias son el mercado. Hay 2.000 nombres. La decisión se tornó para los dirigentes una excusa para no encarar las cuestiones difíciles y no movilizar su poder y sus presupuestos. También cayeron en esta trampa los oponentes light al sistema, es decir, los socialistas. Los que podían haber reformado dicha situación y el sistema no se autorizaron tampoco a sí mismos a tomar la perspectiva necesaria para estudiar el contexto en su conjunto. Habían perdido la amplitud de miras y la ponderación necesaria y poco a poco perdieron también el derecho a gobernar. Patatí, patatá, patatí, patatá. Y así el poder económico, sin que nadie, ni gobierno ni oposición lo impidieran, se desnacionalizó. Entonces, ¿qué más daba sustituir a trabajadores de su propio país por extranjeros más maleables y menos exigentes? Y se dejó que las multinacionales pretendieran sustituir a los estados como naciones virtuales, liberadas de las limitaciones geográficas y nacionales. Apogeo de esta fase el año 1995, con la sustitución del gas por la OMC y la comercialización de todo, intercambio cultural incluido. A partir de 1995, dice este autor, se inicia el reflujo. ¿Por qué? Vaca loca, recalentamiento climático, déficit medicamentoso, los efectos del desarrollo, desmejora de los servicios públicos, paro crónico agravado por la realidad migratoria, inestabilidad laboral. Dice, las gentes volvieron a pensar que el Estado-Nación, máxime cuanto que se vio que el debilitamiento de este equivalía automáticamente a debilitar la democracia y la expresión de la voluntad general de los nacionales. En eso estamos ahora. Aquí en estos momentos nadie se cree lo de la mundialización. Y por eso Estados Unidos hace el alza para ordenar su patio trasero, porque él sabe que la mundialización no va a funcionar. No nos engañemos, Estados Unidos terminará tarde o temprano imponiendo sin honor una cosa muy parecida, entre otras cosas porque en virtud del esquema de la pizarra, Estados Unidos no puede tolerar perder el continente, que es, él considera su continente. Pero se repega, se termina repegando en un año en esta Navidad. De hecho ya están viendo cómo narices sale del mercado. Pero al mismo tiempo, miren ustedes, por ejemplo, en Europa se defiende frente, estamos de hecho en estos momentos en una guerra económica con Estados Unidos, en la comunidad europea está en guerra económica con Estados Unidos clarísimamente. Pero además dentro de Europa incluso, atención, porque hay repliegues sobre esta nación, por tanto Europa se reactiva bajo forma de una Europa de protección,
Porque Europa, cuando se concibe en 1956, se concibe como una Europa destinada a proteger a los europeos, no a abrir Europa a todos los mercados, a las vías migratorias y a los flujos de capitales, sino a proteger Europa. Y no se crean ustedes que era solo para proteger Europa frente a los rusos, era para proteger Europa frente a los rusos y frente a los americanos. Y o se vuelve una concepción protectora de Europa, o si no, bueno, pues lo que habrá será el eje franco-alemán, tantos tempranos prolongados musculos, que si quieren sumar, se suman, y el resto que vaya a las velocidades que quieran. Pero por de pronto, es una decisión que hay que tomar de prisa. ¿Por qué? Porque en estos momentos, ¿cuál es la actitud? Por poner un ejemplo, y no es el peor, el peor es el francés. ¿Cuál es la actitud del gobierno español en cuanto a la cuestión del proteccionismo? Pues que ha dicho que la OPA de León sobre Endesa nada. ¿Qué es esto? De que la mayor empresa energética española pasa a ser alemana. ¿Qué dice Francia cuando la Comunidad Europea dice hay que privatizar la EDF? Privatizar yo la EDF, la primera empresa energética de Europa, mejor compro la técnica. En estos momentos todo el mundo gira hacia formas de lo que podríamos llamar proteccionismo o patriotismo económico o flexiprotección, que queda claro. Significa proteccionismo flexible. Es lo que me interesa, me protejo, en lo que no, pues no me protejo. ¿Qué es lo que os quiero decir? Os quiero decir que la mundialización ha terminado. Era insostenible. O sea, la mundialización no era sostenible por una razón sencilla. No es sostenible un sistema en virtud del cual tú, para obtener más beneficios, haces fabricar por aquellos a los que menos salarios tienes que pagar. ¿Por qué? Porque si tú quieres vender aquí, tienes que pagar salarios aquí. Es lo que siempre explico a mis alumnos. Una vez hablando de la carrera de mano de esto. Éramos 3 amigos en Rabat, que íbamos al liceo francés, y había uno que era un gordito, aquel entonces jugábamos a las canicas, no había los estos, ¿no? Y el gordito jugaba a las canicas como Dios. Y al final del primer recreo, pues ya no había canicas, se las había quedado todas. Segundo recreo, el gordito decía, vamos a jugar a las canicas. Dijimos que no, que nos han cogido todas. Tercer recreo, que no, idiota, que no tenemos canicas. Cuarto recreo, bueno, tomad canicas. Es importante eso. Es decir, lo que tú no puedes hacer es pedir que una demanda, pedir que una oferta se pueda colocar si la demanda no sigue a la oferta. Pero si tú creas paro aquí, o además de crear paro, o en lugar de crear paro, bajas salarios, significa que contraes la demanda, contraes la capacidad de la gente de comprar. Y entonces sencillamente el sistema colapsa. ¿Por qué? Porque tú cuando produces un bien, si lo produces aquí, por ejemplo, con salarios muy baratos, o aquí incluso con salarios muy baratos, ese bien no te da ningún beneficio. Un bien solo te da un beneficio cuando alguien lo compra y lo paga. Eso Marx lo llamaba la realización. Pero por fabricar un coche no hay ningún beneficio hasta que no venga un que compártelo. Ahora, si tú contraes la masa salarial aquí, pues habrá menos gente que compre coches. Y se acabó, así de sencillo. O si trasladas la masa salarial de aquí a aquí, y además la reduces en el camino, porque no la vas a trasladar para hacer la misma, evidentemente la contraes considerablemente, la contraes un 50 o un 60% como mínimo, y más allá, más. Pues ¿qué es lo que pasa? Que la demanda global del planeta disminuye. Y sin embargo la producción sigue aumentando. Porque la producción ya no es un problema en el capitalismo. El único problema en el capitalismo hoy es el consumo. ¿Cómo sostener el consumo si tiras los salarios a la baja? Ahora bien, en un sistema de mundialización, los salarios tienden a alinearse inevitablemente sobre los salarios de aquel país que más bajos salarios paga. Por lo tanto, la apertura de los mercados y la posibilidad de deslocalizar empresas y de mandar capitales a circular a cualquier sitio para que puedan ganar lo máximo posible, lo que produce sencillamente es un colapso de la demanda, es decir, tarde o temprano un colapso de los beneficios. ¿Eso qué significa? Significa, bueno, que el proceso de mundialización, realmente de recolonización unipolar, está colapsando y ahí hay una gran oportunidad para Europa, es decir, en que Europa vuelva a tener una centralidad económica aparte de su centralidad geoestratégica. ¿Por qué? Porque de alguna manera el cinglazo económico de recolonización montado por Estados Unidos se está derrumbando solo. No era coherente, o sea, no es posible al mismo tiempo para aumentar los beneficios, reducir los salarios y al mismo tiempo mantener los beneficios con gente que tiene menos dinero para pagar. No es posible, sencillamente. Como un día le explicó un sociólogo que yo conozco, de un libro, por cierto, que deberían ustedes leer, se llama, el autor se llama Emmanuel Todd, creo que está citado en la bibliografía, el libro se llama Después del Imperio, lean ese libro,
que un día Chirac, este era asesor de Chirac, entonces le dijo a Chirac: comprende usted, presidente, que no es posible que todos los países del mundo tengan superávit comercial. Dice, entonces el presidente me dijo: ah, no, ¿por qué? Dice, y dimitió el día siguiente porque estaba subiendo un inverso. Claro, superávit comercial significa que todo el mundo vende más que lo que compra. Que no es posible, todo el mundo no puede vender más que lo que compra. Si uno vende más que lo que compra, significa que otro compra más que lo que vende. Pero todo el mundo no puede vender más que lo que compra. Es una evidencia matemática. Tanto, hay una posibilidad interesante, que es que de alguna manera lo que podría llamar la base del poder financiero y económico del imperio está bastante resquebrajada. Además, ¿era posible el imperio? Pues no se ve mucho que fuera posible el imperio. La gente cree que el imperio, que la actual política exterior norteamericana es por el petróleo. No. Estados Unidos tiene garantizados sus abastecimientos de petróleo. Estados Unidos lleva 40 años reinyectando petróleo en sus pozos petroleros. Si ustedes no lo sabían, pues lo saben. Si la parte del petróleo que les compran fuera, enchupan una manguera y lo vuelven a meter sus pozos. Estados Unidos no se queda sin petróleo. Por otra parte, como ustedes comprenderán, por ejemplo, incluso Chávez, en Venezuela, agita mucho lo del bastón y quiere desear a los americanos, pero hasta ahora no ha suspendido ni un solo envío de una gota de petróleo. Todo lo que los americanos le han querido comprar con petróleo, él se lo ha vendido. Y nadie se va a atrever en el continente americano, ni en el Pacífico, ni por parte de los Emiratos Árabes, a restringir el petróleo americano. Y si la cosa se pone muy fea, pues habrá intervenciones militares norteamericanas en Venezuela o en Estados Unidos hasta que el precio del petróleo baje. Los Estados Unidos no han entrado en esta digamos, tendencia hacia una nueva política exterior por la cuestión del petróleo. No, la cuestión está en el hecho de que con la desaparición de la URSS, Estados Unidos piensa, como antaño pensó España, como antaño pensó Francia, como antaño pensó Alemania, como antaño pensó Inglaterra, como antaño pensó Japón. Y como muchos más a lo largo de la historia lo pensarán, que claro, el vacío de poder creado por la desaparición del principal enemigo hace que, como diga Hitler en la famosa película Untergang, que espero que hayan ustedes visto, de hundimiento, antes de morir, dice: tuvimos el mundo al alcance de la mano. Bueno, pues en este momento el síndrome de los americanos que tienen el mundo al alcance de la mano. Cuando la URSS se derrumba, el mundo estuvo al alcance de su mano. Qué bien. El problema era, sin embargo, más complicado. A esto se le llama el efecto diacrónico. Cuando un país de pronto se encuentra con que su velocidad evolutiva en la tecnología, en la economía, en lo militar, de pronto se acelera y hay un gap, hay un desfase entre los demás, ¿no? Y dice: si yo ahora piso el acelerador y hago que ese desfase sea permanente, soy el dueño del mundo. Y la diferencia de ritmo se llama diacronía. El problema es la heterotelia, que es otro concepto. Bueno, los que le la pizarra a los dos. Diacronía heterotelia. ¿Qué es la heterotelia? La heterotelia sirve para designar en la acción humana los efectos no deseados de la acción humana. Tú, por ejemplo, quieres obtener una meta, raramente obtienes la meta tal y como la quieres obtener. Habitualmente obtienes o la meta modificada o, además de esa meta, una serie de metas que tú no habías previsto y que se producen. Como es, por ejemplo, pues que tumbando a un enemigo de pronto te aparece otro peor, por ejemplo. O que te aparece otro mucho más eficaz. O sencillamente que aparece una cosa que no tenías prevista. Ellos habían previsto que los estados resistirían. Y los estados realmente no han resistido. Rusia ahora está volviendo a empezar a resistir, el eje franco-alemán resistió durante la guerra, tal, pero estaban más esperando que los americanos se estallaran solos. ¿Por qué? Porque la economía norteamericana en este momento es una economía inflada, o sea, que funciona sobre la base de que drena el ahorro de los países exteriores para poder financiar unas tasas de consumo excesivas y unas tasas de inversión visualmente nulas. Vale, a ver si nos explicamos. Como ustedes saben, la renta nacional
Bueno, el Producto Nacional Bruto, si usted prefiere, es igual a la producción más la amortización más la inversión. ¿De acuerdo? Bien. Pero si tú te gastas, pero es igual al consumo más el ahorro, el consumo más el ahorro, y el ahorro a su vez se divide en inversión y en amortización. Pero si tú gastas en consumo más que el Producto Nacional Bruto, no hay dinero para la amortización y para la inversión. Entonces la única forma de seguir creciendo consiste en, puesto que tú no ahorras nada, drenar el ahorro de los demás. Estados Unidos llegó hace 12 años, ahora está más o menos a la par, a consumir el 105% de su Producto Nacional Bruto. O sea, consumió más que lo que produjo. Y claro, no puedo ahorrar nada. Por lo tanto, inversión cero en principio, amortización del capital cero. ¿Cómo se palió? Bueno, ofreciendo condiciones interesantes para que la gente llevara sus ahorros a Estados Unidos. Las condiciones interesantes son no solamente económicas, sino también de estabilidad, de seguridad, de que los ahorrillos allí metidos en el banco americano, ¿verdad?, no es una revolución comunista que lo va a llevar. Siempre es el coco el comunista aquí el que se ha agitado en esos casos. Pero lo cierto es que Estados Unidos vive a crédito. ¿Cómo? Bueno, porque dieron un golpe de Estado, monetario. En 1900, bueno, en la época de Gaulle, ya de Gaulle dijo que Estados Unidos vivía muy por encima de sus posibilidades, porque se aprovechaba del hecho de que el dólar era una moneda de pago internacional, pero al mismo tiempo una moneda interior norteamericana. Claro, como moneda de pago internacional, los demás tenían que acatar el valor del dólar. Pero esto permitía que el valor del dólar interior de Estados Unidos se viese muy por encima de lo que el dólar realmente valía. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había imprimido mogollón de dólares durante la Segunda Guerra Mundial, otro mogollón de dólares durante la guerra de Corea, otro mogollón de dólares durante la guerra de Vietnam, mogollones de dólares durante la Guerra Fría, etc. Entonces De Gaulle dijo, atención, en aquel entonces el dólar estaba garantizado a $35 la onza de oro fino. O Estados Unidos reduce su nivel de vida para reducir su inflación, o Francia pedirá la conversión de sus reservas de dólares en oro. Claro, cuando los americanos vieron esto a Nixon, que era el presidente entonces, y que fue un tío bastante inteligente, muy inteligentemente en este caso, anunció unos días después por la mañana que Estados Unidos cancelaba la convertibilidad del dólar en oro. Punto. Y los demás, pues ellos veían lo que hacían. Que tenían muchos dólares y decían que eso no valía nada. Ah, bueno, pues entonces su reserva no valía nada. Peor para ellos. Que, ¿por qué no se lo pensaban mejor? Y nos poníamos todos de acuerdo en que, bueno, de acuerdo, ya el dólar no es transformable en oro, pero si todos decimos que el dólar vale, pues el dólar vale. Y como todo el mundo tenía dólares, todo el mundo dijo, no, hombre, no, es que si no, me quedo, mis reservas se traducen en cero, en nada. Excepto países que, como por ejemplo Francia, son los grandes atesoradores de oro, para aquellos que no tenían oro, o que por cierto lo tenían en Estados Unidos, como España, que no tiene su oro aquí, sino que lo tiene por Knox. En caso de conflicto entre España y Estados Unidos, a ver quién es el guapo que va a ir luego a buscar a los españoles. No, es que aquí mucho oro se fue a Moscú, pero la verdad es que el oro que está afuera es el que está por Knox. Entonces, bueno, pues Estados Unidos ha logrado ahora mantenerse así, un poco como el imperio de Felipe II, que consiguió durante bastante tiempo que el imperialismo español en el mundo estuviera financiado por aquellos mismos a los que dominaba. Bueno, pues Estados Unidos es lo mismo. Hasta ahora lo ha logrado, pero lo ha logrado sobre la base de que los demás acepten esto. Y con una hipoteca, que es el euro. ¿Por qué? Porque el euro, como moneda internacional de pago, poquito a poco le está comiendo los pies a todos. Se le considera más estable. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que la economía norteamericana es en gran parte una ficción, que es sobre cada vez más una economía financiarizada, sin una producción real, industrial. Hay, pero que cada vez disminuye en Estados Unidos. Dos, políticamente, en principio se podría ya no hay más que un sistema. Ellos también juegan a eso, ¿no? El sistema es el mercado, el sistema es la democracia de mercado, vaya para entenderlo, ¿no? Lo que pasa es que la democracia de mercado realmente encubre una situación de dominación del resto del mundo para Estados Unidos, la famosa recolonización unipolar. Y hay modelos alternativos. Un modelo alternativo, por ejemplo, es el modelo chino. Mercado, más socialismo, más Estado autoritario. Esto es muy interesante para países del tercer mundo. Después hay otro modelo alternativo, es el Islam.
El Islam no es una religión, no se confundan ustedes. El Islam es un sistema íntegro, político, económico, social y religioso. Lo cubre todo, al menos pretende cubrirlo todo. Y en estos momentos, como ustedes comprenderán, el líder del tercer mundo, yo no sé si es Deng Xiaoping, pero desde luego el líder del tercer mundo en gran parte es el señor Osama Bin Laden. Y si no, vayan ustedes a Togo, vayan ustedes a Senegal, vayan ustedes al Congo, vayan ustedes, por ejemplo, a Filipinas, vayan ustedes a Indonesia, vayan ustedes a la India, a la India, vean ustedes cómo por €1 se compra una hermosísima camiseta con la cara de Bin Laden sonriendo, ¿verdad? Y has puesto al lado Akbar. Eso es así. Bueno, pero además se están reactivando los otros, porque ustedes recuerden siempre que en una carrera pierde el que va delante. Si la carrera no es suficientemente larga, el que pierde es el que va delante, no el segundo o el tercero. ¿Por qué? Porque el segundo o el tercero pueden ver cuando el primero se mete en un callejón sin salida, cuando el primero se equivoca de dirección y tiene que dar más atrás. Y por tanto, el segundo y el tercero se ahorran los errores del primero. Y por lo tanto, pues nadie en estos momentos se toma en serio la famosa guerra de las galaxias, que es una bromita. Yo puedo, por ejemplo, intentar hacer lo que han hecho los Estados Unidos, lo que están intentando hacer, que no sirve para nada, no sirve estrictamente para nada, que consiste en, a partir de rayos láser, intentar destruir los cohetes del adversario. Sí, pequeño problema. Primero, por ahora no hay rayos láser suficientemente potentes para poderlos mandar a un satélite artificial y se por tanto, por ahora los rayos láser de los que se dispone, pues hay que mandarlos en avión. Subirlos en bombardeos a casi 20.000 metros de altura. Por cierto, el bombardeo debe ir escoltado por casas, porque si no el del frente te lo tumba. Debe repostar el vuelo. Y luego verán ustedes que hay muchas formas, por mucho que el láser sea potente, de que le haga de que el cohete adverso le haga pum al láser. Bien. La idea, sin embargo, a la larga, es que haya un satélite artificial orbitando, que dispara el láser sobre el famoso cohete amenazador. Entonces ya me explicó hace un montón de años un general soviético, Kim Madrid, me dijo: mira, este no es un problema, Jorge. Si el satélite está en órbita, pues ¿qué es lo que hace? Compras cuarto y mitad de clavos, lo metes en una bolsita y lo pones en la misma órbita con el sentido inverso. Y cuando chocan, se acabó el láser. Yo dije: no, hombre, bueno, bien, un microondas, una lavadora, da lo mismo. Pero hay más, tanto por láser como por cohetes antimisiles, que las partidas americanas han sido americanas. Se lanzan un cohete y dicen: el cohete interceptor ha destruido el cohete balístico que nos era mandado por el adversario. Y luego te enteras que es que el cohete balístico supuesto del adversario llevaba un emisor que hacía pip, 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 aquí. Y claro, el otro no tiene más que seguir, que aquí lo destruía. Luego lo reconocieron, que iban a intentar que el siguiente misil destruyera un cohete que no fuera diciendo cada 200 metros, que aquí. Bien. Entonces, que hay más todavía. Para destruir un cohete, tú lo puedes destruir por láser. Pero si envuelves el cohete con un caucho resistente, o si envuelves el cohete con una pintura negra de grafito, no hay nada. Y si no tienes tantas cosas, pues te basta con mandar el cohete girando sobre sí mismo, como una bala en un cañón de alma rayada. Si el cohete, mientras avanza, va girando sobre sí mismo, no hay forma de que el láser golpee al cohete suficiente tiempo para destruirlo. Pero entonces el cohete, en su fase, cuando ya ha despegado, no hay quien lo pare. ¿Por qué? El cohete viene hasta aquí. Llegando a este punto, se divide en 6, 7, 8 cabezas, de las cuales la mitad son nucleares, pero no lo pone. Entonces, cuando tú disparas misiles balísticos, tienes que tumbar el cohete antes de que se divida, si no ya de locos. Una vez que está dividido, puedes intentar destruirlo por láser, pero tú fíjate el trabajo de destruir 8 cabezas, de las cuales solo la mitad son nucleares, pero tú no sabes cuáles son. Y con que una se escape y sea nuclear, ya no vale la pena. Pero además,
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuándo el cohete es más vulnerable? Cuando despega, claro, porque despega lentamente. ¿No? Ustedes los cohetes en cabo real despegan de tipo lentamente, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es golpear al cohete cuando despega. Pensaban los americanos. A los rusos dijeron, pues nos parece una buena idea. Mire, pero nosotros hemos pensado otra. Esto es un cohete que despega. Entonces le vamos a poner aquí dos tubitos, uno aquí y otro aquí, que son dos cohetes de pólvora, uno por cada lado, y usted no se preocupe, si a partir de la lugar de salir así, va a salir zumbando. Punto. Esta historia de locos sigue así. Es así. Es decir, que la carrera armamentística ha vuelto a empezar. Además muy diversificada. Por ejemplo, los iraníes disponen de un torpedo antibarcos que hace 100 metros al segundo. Se ve que lo pare. Los iraníes, los chinos acaban de sustituir todos sus cohetes con combustible líquido, que tarda 1 hora en dispararse, y porque no puede ir bien, porque ese combustible corroe las paredes de los depósitos por cohetes de combustible sólido, que son almacenables sin ningún problema, de disparo instantáneo. Acaban de crear la primera división aeroespacial, es decir, un cuerpo de élite japonés que esté dispuesto a estar ahí arriba y desde ahí arriba pues ocuparse de unas cuantas cositas hacia abajo y no solamente de observar. En cuanto a la URSS, bueno, está diversificando su armamento a toda velocidad y, por cierto, hace una semana Putin ha dicho que además esto se va a acelerar. Francia, bueno, sustitución prácticamente de todos sus cohetes por cohetes de más largo alcance. Hasta ahora Francia tenía cohetes que le permitían cruzar el Atlántico para bombardear Estados Unidos y cruzar Europa para bombardear Moscú. Por eso, al parecer, los franceses han sentido la necesidad de dotarse de un cohete de 8.000 kilómetros de alcance que casualmente alcanza Pekín. No va a haber parón a la proliferación de armas nucleares. No lo va a haber. O sea, no se engañe Estados Unidos. La proliferación de armas nucleares es esencial, entre otras cosas, porque no existe independencia nacional, excepto con dos condiciones. Una, ni una sola presencia de tropas militares extranjeras en tu país. Dos, posesión de la bomba atómica. Si no tienes la bomba atómica y tienes tropas extranjeras en tu país, no eres soberano. Entonces, como ustedes comprenderán, después de lo que ha pasado en Irak, todo el mundo entendió perfectamente la lección. Aquel que tiene la bomba no es atacable, eso ya lo sabíamos. Y aquel que no tiene la bomba, pues mira, se le puede violar. Y de hecho, aún no la ha violado. Entonces, de aquí la gran diferencia de política exterior norteamericana en relación con Irak en comparación con Corea del Norte. Corea del Norte dice, la tengo, mira, la tengo, anda, atrévete, ven. Corea del Norte está tranquila. Versiones económicas, poquitas, por cierto. Mientras que el señor Saddam Hussein pues está esperando que le pongan una cuerda al sol, le pongan una cuerda al cuello. Pero la sorpresa mayor, la heterotelia, lo no esperado, vino de otra cosa. Vino de las poblaciones. Vino de la llamada guerra asimétrica. Es decir, de una nueva forma de guerra que nace, bueno, que es tan vieja como el mundo, pero que empieza a conocerse más cuando los españoles y los rusos la ponen en aplicación frente a los ejércitos de Napoleón. El nombre de hecho es español, guerrilla. La guerrilla fue la primera forma moderna de guerra asimétrica. ¿Qué es la guerra asimétrica? La guerra asimétrica es cómo David tumba a Goliat. Evidentemente, David no puede vencer a Goliat, pero puede ser que Goliat se declare vencido. ¿Por qué? Porque sea imposible acabar con David. Entonces, ¿qué es lo que se hará? Si tú no puedes hacer una guerra convencional o una guerra nuclear, porque no lo tienes, pues vas a utilizar otro tipo de guerra. ¿Cuál es el otro tipo de guerra? Armar la población. Con un arma, además, particularmente terrorífica, que es el kamikaze, es decir, el llamado VN, el voluntario de la muerte. ¿Por qué? Porque el voluntario de la muerte rompe completamente las reglas del juego. Primero, es baratísimo. Consiste sencillamente en enseñar a un señor a ponerse el cinturón de explosivos, a doparse mentalmente en el momento y a ir a destruir lo que debe destruir. Se tira de una cuerdecita, o se da un botoncito y uno vuelve y se lleva todo por delante. En la guerra convencional, yo estoy aquí disparando contra el enemigo que está allá. Yo tengo que conseguir matar al enemigo que está allá si yo morir. Pero el kamikaze se rompe completamente las reglas del juego. ¿Por qué? Porque en su acción está su propia muerte. Por tanto, no tiene ningún problema. Si yo, por ejemplo, un kamikaze venía a ser lindo, si yo no sé que yo le voy a parar con un tiro, solamente le puedo parar con un tiro si ese tiro le deja seco. Si no, se abrazará herido amigo, lo mismo los dos.
Pero es que un kamikaze ya no es solamente el tío que lleva el hombre que lleva una cinta de explosivos. Un kamikaze puede ser perfectamente un señor, por ejemplo, que se inocule la peste y que se pasee leyendo el periódico por el metro de Madrid. Ya está. Indetectable. No hay manera de controlar eso. Cuando además eso va alimentado por una ideología, como es el Islam, donde las cosas las decide Dios. Si un atentado no se puede hacer, es que Dios aún no ha decidido que se pueda hacer. Pero vuelvas a intentar, y cuando se logre, es que Dios ya ha decidido que se puede hacer. Y con una concepción del tiempo que es totalmente distinta a la europea y de la vida, porque en Europa cuando morimos, yo no sé vosotros, pero yo me temo que al cielo no voy a ir, de otra cosa porque no creo que lo haya, porque es una opinión ni es respetable como puede ser una opinión contraria. Pero en un país musulmán, aquí todos los mártires van con Allah. Y por lo tanto es una forma pues bonita de morir, es una forma heroica de defender el grupo, de defender la identidad del grupo frente a los cruzados, frente a los cristianos que vuelven una y otra vez. Y frente al kamikaze poner la cabeza. Dejarle en paz. Eso tenía razón Ken Livingstone, el alcalde de Londres. Si ustedes quieren acabar con el terrorismo islámico, deje usted en paz a los árabes. Porque en este momento debemos reconocer que por ahora los árabes no han invadido Estados Unidos ni ningún otro país. Pero Estados Unidos y los anglosajones sí están ahí. O sea, y algunas de las tribus del imperio también. Sí. De la red eléctrica y más de la estructura de que interna, ya comprobaron que no tenía ninguna vinculación. No. Eso se llama guys terrorista. Es decir, estamos viendo un partido del Barça, estamos viendo un partido entre el Barça y ¿cómo es este otro que no? Y después del partido estamos aquí tomándonos un té, 5 españolitos musulmanes y comentando la actualidad. Hay que ver lo que ha pasado en Irak, fíjate, los ingleses han disparado sobre una manifestación, 5 niños muertos, no sé qué, no sé cuánto. Algo había que hacer, pues sí, algo había que hacer. ¿Y cuánto necesitamos? Yo creo que con 1000 euros más o menos nos apañamos. Y le voy a preguntar a Said Ben Aslan, ¿verdad? Ben Mohamed Ben Mukhtar, que por cierto fue químico antaño y que sabe un poquito, sabe de qué es lo que se podría hacer. Y te montan un atentado con la tocha. Pero no porque reciban la orden de Osama Bin Laden, no es necesario, es como la Segunda Guerra Mundial. O sea, el Führer no decía todo lo que había que hacer, expresaba una línea general. Y entonces, como explica Ian Kershaw, los alemanes, los dirigentes alemanes decían, ha dicho eso el Führer. A ver, vamos a trabajar en la dirección del Führer. Es decir, vamos a ver cómo hacemos que el Führer que ha dicho, quizá hay demasiadas vacaciones en Alemania. Pues vamos a ver cómo hacemos que haya menos vacaciones en Alemania. Pues lo mismo que hace Osama Bin Laden, había que ocuparse de los intereses americanos en el mundo y empezar a dar un poquito de caña. Y el grupo de 5 amigos de Lavapiés, o de 5 amigos de los barrios de Salamanca, me da igual, o de 5 amigos de Heathrow, ¿verdad?, decide que le van a dar una lección. Por cierto, ese grupo luego puede seguir trabajando, o si no ha sido detectado, pues espera una ocasión mejor de ver si hay que dar otra lección. Y eso, de nuevo, es indetectable. Fijaos bien que los atentados que ha habido aquí en el fondo todavía en Atocha, todavía no tienen la seguridad de haber trincado los que han hecho el atentado. Sí. O sea, en el fondo todavía no hay ninguno formalmente, se puede decir, fue él. Inspiradores, financiadores, colaboradores necesarios. Perdón, te he interrumpido. Es horizontal totalmente. Y donde no claro, va girando hasta que lo vas eliminando, pero ahí no. Y ¿qué te quería decir? No me volverá. Bueno, y además nada de enfrentamiento frontal, O sea, ustedes no esperen ver a Osama Bin Laden con sus chicos enfrentándose a una división norteamericana. En la guerra de guerrilla, que yo golpeo cuando el otro no me espera. Y me voy en cuanto el otro responde. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando los americanos decían, vamos a tomar la ciudad de no sé cuántos que está ahí al oeste de Bagdad, y ahí vamos a... Y cuando llegaron allí, había 4 gatos que habían dejado allí para entretenerles, mientras que los demás estaban ya 300 kilómetros más arriba poniendo bombas en la ciudad al lado.
El problema del voluntario de la muerte, el problema del llamado terrorista, si ustedes quieren, aunque no sea voluntario de la muerte, es que está como un pez en el agua. Porque además siempre en ese tipo de guerra hay daños colaterales. Y como hay daños colaterales, conforme tú crees que vas matando terroristas, hermanos, hijos, cuñados, primos, empleados del terrorista muerto, y más si además no era terrorista, sino que se le mató por error, pasan al terrorismo. Si yo como mi mitad francesa, me permitan ustedes que les recuerde que nosotros en la guerra de Argelia metimos en Argelia, después de haber estado dominando 150 años en absoluta tranquilidad, metimos 500.000 hombres y salimos con el rabo de las piernas, ¿eh? Y nos conocíamos el terreno a la perfección. Y hablábamos árabe como ellos. Y los americanos van a salir dirán, no con el rabo entre las piernas, como tenemos los franceses de Argelia, van a salir sin rabo. Porque no conocen para nada, ni el medio, ni el árabe, ni la mentalidad del árabe. El árabe es una persona que lo que pide básicamente es dignidad. Primero, el mundo musulmán no tiene ninguna sensación de inferioridad en relación con las demás civilizaciones. Segundo, no es muy extranjero a lo europeo. Ojo, recuerden ustedes que es la misma religión del libro. Recuerden ustedes que son caucásicos, son blancos, ¿vale? Recuerden ustedes que han inventado unas cuantas cositas, la geometría, la trigonometría, la álgebra, de tontos no son. Eso es evidente. Y pues nada, que no se puede hacer nada para evitar que un país... Recuerden ustedes que Pakistán tiene las bombas atómicas sin que se la haya dado a nadie, ¿eh? O sea, no se la vendió nadie a Pakistán. Pakistán redescubrió la bomba atómica. Son sus investigadores a investigar y la sacó. La India también, por cierto, pero Pakistán también. La única desventaja que tienen es que no están unidos. Y que, por cierto, sus clases dominantes están absolutamente putrefactas y, en la mayor parte de los casos, vendidas a Occidente. Pero el pueblo no. El pueblo no. Más dudas. Por cierto, la guerra de guerrillas se aplicó en Europa por los españoles y por los rusos, pero los que inventaron realmente la guerra de guerrillas fueron los árabes. Pero ya desde la época de la expansión del mundo árabe, ellos practican la guerra de guerrillas. Se practican la racia, o lo que podríamos llamar los comandos de caza. Lo que los ejércitos europeos llaman comandos de SAS, comandos de caza, pequeños grupos muy rápidos que golpean y se van. Pues estos lo inventaron los árabes antes de que nosotros lo hicieran. Pero, miren, yo estudié en Rabat, en un liceo que se llamaba el Liceo Gugo, del nombre de un general francés, muy célebre de la Primera Guerra Mundial, que luego fue el gobernador militar de Marruecos o algo así. Este imbécil, cuando después de 1918 la Sociedad de Naciones le da, comillas le dan, Francia coge Siria y el Líbano, pues los franceses desembarcan en el Líbano y echan camino a Damasco. Y conforme van avanzando hacia Damasco, Hugo, que iba en cabeza de la columna, ve de pronto un pequeño mausoleo, como verán ustedes alguna vez a un país árabe. Bueno, un pequeño, un mausoleo. Y le dice al guía, ¿y eso qué es? Ajá, ahí está enterrado un gran caudillo árabe. ¿Sí? ¿Qué? Saladín. O sea, Saladino. Saladino es para los árabes, pues casi como Napoleón Bonaparte para nosotros, o Carlomagno, o Carlos V, o sea, es la releche, ¿no? Saladín fue el que recupera Jerusalén a los cristianos, ¿no? No sé si han visto ustedes la película, hay una película que ha habido en España, ¿no? Hace un año o dos, sobre Saladín. Y entonces este imbécil para la columna, coge a 3 soldados y al día, sube a caballo hasta llegar al sitio, se baja del caballo, tira la puerta a patadas y entra en la tumba profanando al grito de Saladino, hemos vuelto por ti. O sea que no se crean ustedes que realmente es que los árabes son unos, se pasan, nos hemos pasado nosotros con ellos. En Marruecos, antiguamente se tenían que los turistas, y los estuvieron por ahí, entraban en la para matar a la gente. Bueno, para buscar a los terroristas. Sí. Bueno, más preguntas. No sé si os he pegado un baño demasiado fuerte, pero es que me veía fatal de tiempo y por eso has generado todo lo que he podido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles a vosotros? Que si el imperio, si la solidez económica del imperio es realmente de una gran fragilidad,
si la base ideológica, económica del imperio realmente se ve que ha caducado porque no ha funcionado, porque su época pasa, sencillamente, ¿no? Posiblemente tenga razón, lo entiende New Harper, las teorías económicas todas se dan en unas, por otra, lo que pasa es que cada una tiene una vigencia de unos 30 años, después viene otra. Si además se ve cómo, desde un punto de vista de la carrera armamentística, Estados Unidos la está perdiendo, y si además se ve cómo Estados Unidos se enfrenta en estos momentos a un nuevo tipo de guerra, ¿cuál es la guerra cinética? Contra la cual no puede hacer nada, porque tú no puedes bombardear una población para matar a un terrorista, porque por un terrorista que matas 400 personas al lado, que darán lugar a 2000 terroristas el día de mañana, que además el enfrentamiento no es sencillamente contra un pueblo, o sea, no es un enfrentamiento contra Serbia, es un enfrentamiento contra el Islam. Y yo, que no soy de un país islámico, os diré que incluso por parte de la clase dirigente árabe o islámica, incluso aunque puedan estar comprados por Estados Unidos, en un lugar que inicie de su corazón, están con los señores ampliando los mundos emiratadores. No se confundan ustedes. Pero es normal. Es bastante normal. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, se sienten agredidos y han sido agredidos. Aún ustedes pueden tener la opinión de que no han sido agredidos, pues ya les digo, desde luego no tengan ustedes dudas de que se sienten agredidos. Y como en política no importa que un hecho sea falso, si eso sea lo cierto, es cierto. En sus efectos, esto es una guerra de 100 años, donde solo puede mediar Europa. Y donde por tanto el papel de descentralidad de Europa de nuevo vuelve a aumentar. ¿Por qué? Primero, porque Europa no está dispuesta a que el otro lado de su Mediterráneo ella esté constantemente enfrentando a un enemigo que en el fondo no considera a Europa su enemiga. Porque los árabes y los persas distinguen perfectamente entre Europa y Estados Unidos. Tontos no, saben perfectamente que una cosa es el poder americano y que sin embargo con Europa, si no fuera por la influencia americana, podrían llegar a un acuerdo. Recuerden ustedes que tanto Francia como España, como Rusia, han llevado a cabo durante décadas una política pro-árabe absolutamente constante y además con fuertes manifestaciones. En claro, se llevó a cabo una política pro-árabe considerable. Yo todavía me acuerdo cuando España no reconocía el Estado de Israel. O cuando era los socialistas, que tuve yo que ir a Jerusalén a ofrecer a los israelíes, a cambio del reconocimiento por parte de España, a cambio de que evacuaran la franja de Gaza y Cisjordania, pues que España le reconocería en la carta de frontera, que era vicepresidente entonces. Y me acuerdo que el ministro de Asuntos Exteriores judío, que luego sería primer ministro, se me echó a reír, que casi se quedó la silla para atrás, le di la carta y me justo ha leído la carta. Y no, esta carta está cerrada, yo me limito a hacer el transmisor. Pero mire usted lo que me dice el señor Alfonso Guerra, por cierto, ¿no será antisemita? No, hombre, no, Alfonso Guerra no es antisemita. Dice que España puede reconocer el Estado de Israel, pero que tenemos que evacuar la franja, perdón, que tenemos que evacuar Cisjordania y la franja de Gaza. Y por cierto, la franja de Gaza, ¿por qué? Porque no lo dice. Entonces, Europa algún día tendrá que mediar ahí, como Europa algún día tendrá que mediar entre el Estado de Israel y los árabes. Eso está claro. Y que la forma más lógica y racional de mediación consiste en meter a Israel en la Comunidad Económica Europea. Europa garantiza los fronteras del Estado de Israel, garantiza que nadie se va a meter con ella, y al mismo tiempo Israel ya pone ya el hola y ya se calma, Eso los árabes aceptarían. Pero lo que los árabes no van a aceptar es la mediación norteamericana, solamente la pueden aceptar en un momento determinado por formar los europeos y no nos da vergüenza que tengamos que, como ha hecho Irán ahora. Cuando Europa la manda las propuestas, me metió la dan ataque de risa y en segundo lugar dice, mira, déjenlo, yo prefiero hablar directamente con los americanos porque tratar para dar por interlocutor que hacer repetidos del otro, prefiero la música original. No os deprimáis, si lo que estoy diciendo son buenas noticias. Lo peor era lo otro. Lo peor era la losa que está a punto de caerse encima, Que era una losa, Que hasta ahora los rusos donde más está han ido, hasta los americanos, hasta donde han llegado no se han ido de un solo sitio, excepto cuando llegó los hechos de Francia. Tenían 12 bases militares en Francia, dígame. Y se les dio 6 meses para irse. Se fueron. Bueno, no hay preguntas. Pues ahora, vámonos.